Hola, mi nombre es Sofía Sandoval y estoy cursando la materia de metodologías actuales en investigación lingüística. Ahorita estamos en la etapa 3, la diversidad en la adquisición del lenguaje oral y escrito, y hoy les voy a platicar un poco sobre este tema. Primeramente, ¿a qué se refieren los lingüistas cuando hablan sobre la diversidad en la adquisición del lenguaje oral y escrito? Se refieren a las diferentes maneras en las que las personas aprenden y desarrollan sus habilidades lingüísticas. Esta diversidad puede manifestarse en varios aspectos. El primero, que es el más común y que creo que es el que a todos se nos viene a la mente en el momento que hablamos sobre la diversidad de lenguaje y su adquisición, es el contexto cultural, que son las experiencias culturales que influyen en cómo se aprende y utiliza el lenguaje. Diferentes pues también entornos familiares y sociales proporcionan distintas formas de interacción verbal. Dentro de esto también está las diferencias de edades. Ya en la etapa 2, cuando habíamos realizado un podcast sobre las variaciones lingüísticas, habíamos hablado de los cronolectos, que son variedades lingüísticas que se identifican con una generación específica, como la manera en que hablan los jóvenes. Y los ejemplos que poníamos dentro de esta jerga juvenil estaban las palabras como gostear, gamer, selfie, streamer, tuitear, hater. La edad y etapas de desarrollo pues son importantes porque las habilidades lingüísticas se desarrollan a diferentes ritmos en función de la edad. Los niños pequeños adquieren el lenguaje oral de manera natural, mientras que la escritura se suele desarrollar un poco más tarde. Esto ya es un poco más psicológico, pero la lingüística y la psicología van un poco de la mano, entonces también tiene mucho que ver los estilos de aprendizaje de cada persona, pues cada uno tiene un estilo único de aprendizaje. Algunos pueden aprender mejor a través de la escucha, mientras que otros pueden beneficiarse más de la lectura o la práctica. O sea, pues están los diferentes tipos de aprendizaje, o sea, el kinestésico, el escuchar, el hablar, el ver. Entonces también varía mucho el aprendizaje de la lengua según cada persona. También está el bilingüismo y multilingüismo, que pues son las personas que crecen en entornos donde se hablan múltiples lenguas, pueden desarrollar habilidades lingüísticas de manera diferente pues a los demás, a los que están acostumbrados que en su casa solamente se habla una lengua. Pueden desarrollar, les digo, diferentes habilidades lingüísticas de manera diferente, influyendo en su dominio tanto del lenguaje oral como del escrito. Y se me vienen a la mente regularmente estas familias que crecen en la frontera entre Estados Unidos y México, que empiezan a hablar que hablan en español, en inglés a la vez y juntan palabras, y de eso pues nace el Spanglish. Entonces ese es un buen ejemplo para más o menos darnos una idea de cómo el bilingüismo y multilingüismo está pues presente. También tienen que ver mucho las intervenciones educativas. Los métodos y enfoques educativos utilizados en la enseñanza del lenguaje pueden variar y afectar el proceso de adquisición. Esto pues ya es algo pedagógico y es en la manera en que se enseña la lengua en las diferentes escuelas, ya sea públicas o privadas. Para contextualizar este problema de la adquisición y aprendizaje de la lengua en México, hice una pequeña investigación de 3 lingüistas y en cómo han enfocado ellos pues sus investigaciones aquí en México. Primeramente tenemos a Yolanda Lastra, que es una antropóloga y lingüista que ha trabajado en la documentación y revitalización de lenguas indígenas en México, resaltando la importancia de la diversidad lingüística, de los idiomas y pues de los dialectos y su relación con la identidad cultural, pues porque cada lengua va cargada de una identidad cultural. Y contextualizando el problema aquí en México sobre la diversidad lingüística y la adquisición del lenguaje, hay una lingüista y antropóloga, Yolanda Lastra, que ha trabajado en la documentación y revitalización de lenguas indígenas en México, resaltando la importancia de la diversidad lingüística y su relación con la identidad cultural. También hay otros trabajos acerca de este tema que se han enfocado en la adquisición del lenguaje en contextos multilingües, particularmente en las comunidades indígenas, o sea, comunidades indígenas que se han desarrollado y han crecido en lugares que están
geográficamente ubicados que los orillan a pues hablar más idiomas o dialectos, ¿verdad? Lugares fronterizos o comunidades que tienen diferentes dialectos, pero hay una cercanía muy próxima, entonces se ven obligados para comunicarse y llegar a acuerdos a ser multilingües. También hay investigaciones sobre la adquisición de lenguas en contextos familiares y educativos en México, analizando cómo los niños aprenden en entornos bilingües. Bueno, y ejemplos de la diversidad lingüística pues son las lenguas indígenas, ya que México es hogar de una gran cantidad de lenguas como el náhuatl, el maya y el mixteco, y eso es solo por mencionar algunos porque hay mucho más. Cada una de estas lenguas presenta características únicas en su estructura y uso. También tenemos el bilingüismo. En muchas comunidades los niños crecen hablando una lengua indígena en casa y español en la escuela. Este entorno puede influir en la forma en que adquieren habilidades lingüísticas. Esto ya lo había mencionado minutos antes. Y están las variaciones dialectales. El español en México tiene diversas variantes regionales en que pueden incluir diferencias en vocabulario, pronunciación y gramática, y esto ya también lo habíamos visto en la etapa 2 y así es como vamos viendo cómo todo se relaciona. En la etapa 2, cuando hablábamos de las variaciones lingüísticas, hablábamos que poníamos el ejemplo de elote y esquite o la quesadilla sin queso, que son variantes dialectales que cambian según el estado en el que te encuentres geográficamente. Ya para finalizar, dentro del contexto de la adquisición del lenguaje está la educación bilingüe. En los últimos años aquí en México se ha implementado ya también en las escuelas públicas y en los colegios, y hay escuelas que son 90% bilingües desde el kinder. Entonces la educación bilingüe en la enseñanza del inglés ha crecido mucho. Algunos programas educativos en México están diseñados para enseñar tanto el español y también lenguas indígenas, van incluidas, lo que ayuda a los niños a desarrollar competencias en ambas lenguas, y regularmente estos planes de estudio donde ya se implementan lenguas indígenas pues son en comunidades indígenas. Y están las familias multilingües. En algunas comunidades los niños pueden escuchar y usar múltiples lenguas en su vida diaria, lo que enriquece su capacidad de aprendizaje y adaptación lingüística. Y esto ha sido todo. Gracias por escucharme. Que tengan bonita tarde.